Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Carolina y voy a resolver el parcial de Bioseñales y Sistemas del 2025-1. No significa que esta sea la única forma de resolverlo, simplemente fue la forma que yo hallé, ¿cierto? Entonces, vamos por partes. El primer ejercicio nos indica que con Python vamos a realizar eh, un programa el cual permita em, como evaluar o generar el periodograma de Welch mediante una función. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es eso del periodograma de Welch. Para eso nos tenemos que remitir a la clase donde se nos habló de la estimación espectral y dentro de esa clase vamos a hablar sobre la densidad espectral de potencia, que es una función que describe cómo se distribuye la energía de una señal en el dominio de la frecuencia. Especialmente indica cuánta es esa energía por unidad de tiempo que contiene la señal en cada componente de frecuencia, ¿cierto? Ya teniendo idea de qué es eso de la densidad espectral, vamos a ver qué es un periodograma. Ese periodograma es la estimación de esa densidad obtenida aplicando la transformada de Fourier sobre una señal de duración finita y luego evaluando al cuadrado su magnitud. Entonces, ya aquí tenemos que vamos a utilizar la transformada de Fourier, que en otros ejercicios ya lo hemos utilizado y que vamos también a hallar la magnitud y que vamos a evaluarla al cuadrado. Pero el periodograma de Welch no es solo esto. El periodograma de Welch es una versión mejorada de este periodograma clásico que reduce la varianza dividiendo la señal en varios segmentos o ventanas, ¿cierto? Aplicando justamente unos promedios en los resultados. Entonces, ya como teniendo una idea clara de qué es el periodograma de Welch, nos vamos a ir para un collab, lo vamos a hacer paso por paso. Entonces, esa primera parte nos dice que esta función debe recibir una señal X y haga la partición de la misma usando m muestras por segmento S, ¿cierto? Y que esas son las muestras de solapamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar, en este caso, la librería de NumPy, ¿cierto? Para esta función, como les dije hace un rato, lo vamos a hacer por pasos. Entonces, aquí simplemente nos está diciendo que reciba la señal X, que haga una partición de la misma usando m muestras y que ese sea las muestras de solapamiento. Entonces, ¿qué va a recibir? X, M y S. Entonces, aquí tenemos, este es el nombre de la función, va a recibir XMS, siendo N la longitud de la señal, siendo K esa relación entre la longitud de la señal y las muestras por segmento y claramente también el solapamiento. Luego vamos a realizar pues como una matriz de ceros para luego llenarla con los segmentos que se van a tomar. La segunda parte nos dice que por cada segmento, o sea, estos segmentos que ya hallamos acá, vamos a multiplicarlo por una ventana y calcular la transformada discreta de Fourier del segmento enventanado. Entonces de aquí voy a regresar porque estamos hablando de una ventana, ¿cierto? Bueno, para esto hay que recordar que estas ventanas son diferentes a las ventanas que utilizamos para hallar los pasabajas, los pasaltas y en general los filtros, ¿cierto? Estas ventanas eh, las tenemos acá, son las ventanas que se utilizan para el periodograma. Entonces, miren, por aquí tenemos la Hanning, la Hamming. En este caso vamos a utilizar la Hanning. Entonces, volvemos acá. Em, bueno. Vamos a llamar en este caso nuevamente a importar las librerías de Skype, que esto nos ayuda a calcular la transformada rápida de Fourier. Y
Aquí también nos dice que debe ingresar los segmentos, entonces para esta función ingresamos los segmentos, ingresamos la acá y como les decía, vamos a utilizar la ventana tipo Honey. Entonces lo primero que vamos a hacer es obtener una ventana del tamaño M que ya hace un rato en la función anterior lo hicimos. Luego vamos a generar esa matriz de ceros y vamos a aplicar la transformada rápida de Fourier, ¿cierto? Y aquí como resultado tenemos la transformada rápida de Fourier y tenemos las ventanas. Ya teniendo esa transformada, dice el paso C, que de la transformada de cada segmento obtener el periodograma modificado. Para calcular este periodograma, ¿cierto? Vamos a utilizar esta fórmula que nos dice simplemente qué es lo que tenemos que hacer, es coger la suma de todos esos WN, ¿cierto? Perdón, WM y elevarlos al cuadrado. Entonces, esto es lo que tenemos aquí y luego calculamos el periodograma modificado para cada segmento. Finalmente nos dice que debemos promediar los periodogramas modificados, ¿cierto? Y eso simplemente lo hacemos con la función means. Aquí a continuación tengo toda la función completa, ¿cierto? Entonces, lo que hice simplemente fue importar acá como todas las librerías que se necesite y lo que hice fue unir las funciones que tenía en la parte de arriba, ¿cierto? Un ejemplo práctico también lo tengo acá y más que este script que si quieren lo puedo poner en la descripción del video o de hecho lo voy a poner ahí. Tenemos este que sería pues como la parte gráfica, esta es una señal original con ruido, ¿cierto? Estos son esos periodogramas individuales, aquí tenemos cuatro segmentos. Y finalmente tenemos ese espectro de potencia con el método de Welch que nos daría esta estimación o este resultado. Y básicamente lo que se pide en el ejercicio era generar esa función. Entonces aquí la vuelvo a poner, tenemos la importación de las librerías, tenemos qué es lo que va a ingresar a nuestra función, tenemos la longitud de segmento, tenemos el número de segmentos, ¿cierto? Tenemos ese cálculo de la transformada de Fourier, tenemos el cálculo del periodograma y tenemos ese promedio del periodograma y aquí están los resultados. Entonces ese primer ejercicio es más de programación, ¿cierto? Más de, de eso que hacemos generalmente en el laboratorio, pero en este caso lo hicimos en el parcial. Bueno, para el segundo ejercicio. Dice que una señal fisiológica definida entre el rango de 10 Hz y 50 Hz se toma con frecuencia de muestreo de 150 Hz. Para esta señal, entonces primero tenemos que diseñar el filtro pasabajas y luego vamos a diseñar un filtro pasabandas, teniendo en cuenta que se requiere que la banda de rechazo de la señal de salida sea de 10 sea menos de 10 de 100 veces menor que la amplitud y aquí sea menos de 500 veces la amplitud de señal de entrada. Para esto la banda de transición debe ser de 20 y para el altas debe ser de 5 Hz. Entonces aquí es muy importante que hay una aclaración que dice que en este punto solamente se pide que el diseño sea seleccionar la ventana, el orden, así como pues como las características que nos permite como llegar a tener este filtro pasa bajas y pasa altas. Entonces para esto tenemos nuevamente la tabla de las ventanas con la atenuación, con la derivación y con la normalización de esa, se me va el nombre, de ese ancho de transición. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar esos datos que ya le he enunciado. Entonces, recordando, dice que un pasa altas de 10 Hz.
El pasabajas debe ser de 50 Hz. Entonces eso quiere decir que vamos a hallar un pasabandas, pero eso no tiene relevancia en este caso. En este caso nos dice em, que la frecuencia de muestreo es 150 Hz. Aquí tenemos la frecuencia de muestreo en 150 Hz y concluimos que, bueno, lo que les decía, que es un pasabandas de 40 Hz. Vamos a calcular el pasabajas. Bueno, para calcular esto vamos a recordar la fórmula que es delta F sobre Fs es igual a delta F sobre M, pero ¿qué es esta fórmula? Esta fórmula está en la tablita que el profesor nos da, la tabla de las ventanas. El delta F es el ancho de transición. El F sub es la frecuencia de muestreo, este otro delta F es el ancho de transición normalizado, solo que esto es una F mayúscula y depende del tipo de ventana y M es el orden. Nuevamente, del enunciado tenemos que el ancho de transición son 20 Hz y tenemos que la frecuencia de muestreo son 150 Hz. Entonces, con estos datos podemos hallar los demás. Aparte de eso, tenemos que el delta F eh, el delta F mayúscula es esa frecuencia normalizada. Entonces, si ya tenemos que el ancho de transición son 20 Hz y que la frecuencia de metreo son 150, normalizamos y tenemos que dar 0.133, ¿cierto? Entonces, para hallar los siguientes pasos, tenemos que la amplitud se debe aplicar la fórmula de conversión de relación de amplitud de decibelios que el profesor la da en el parcial. Esta fórmula consiste o está de la siguiente forma. Son 20 logaritmo en base de 10 de la amplitud de salida sobre la amplitud de entrada. Eso nos va a dar esa amplitud en decibelios, ¿cierto? Tenemos que para el pasabajas tenía que ser menos del 100, entonces esa amplitud de salida va a ser 1 y la amplitud de entrada va a ser 100, eso nos da menos 40 decibeles, entonces nos vamos a ir a la tabla, entonces voy a devolverme acá para la tabla y el número que está como cerquita de esos 40 decibeles es menos 40 decibeles, perdón, es el menos 44 y esa es una ventana Hunt. Entonces de aquí vamos a tomar estos datos. Recordemos que la desviación va a ser de 0.63 y que la normalización, ¿cierto? Va a ser 3.1 sobre el número de muestras. Entonces ya teniendo esa información, nos vamos para acá. Tenemos que la ventana de Hunt tiene menos 44 decibeles y Vamos a, vamos a despejar el número de muestras de esta fórmula. Este nos da 23 como algo, pero el 23 va a ser el entero más cercano, ¿cierto? Lo podríamos poner a 24, pero en este caso no afectaría tanto. Ahí ya se tendría que tener en cuenta si nos piden que el pasabandas y el pasaaltas o el pasabajas no tenga desviación o no tenga nada que lo altere, entonces ahí decidimos si 23 o 24. En este caso, como el 23 es el número más cercano, se elige 23. Como les decía, hay un máximo de distorsión de 63, de 0.63% y ya. Eso es todo lo que necesitamos para este ejercicio. Luego tenemos que el pasa altas, para esto tenemos que el ancho de transición también nos lo da el ejercicio es de 5 Hz, la frecuencia de muestreo es de 150 Hz, tenemos que es el ancho de transición normalizado a 0.033, recordemos que es dividiendo el ancho de transición por la frecuencia de muestreo, lo que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos aquí. Vamos a volver a aplicar esta fórmula de la amplitud de decibelios. Tenemos 1 sobre
sobre 500, eso nos da, ¿cierto? 20 logaritmo en base de 10 de 1 sobre 500, eso nos da menos 54 decibeles. Si subimos a la tabla nos vamos a dar cuenta que el número más cercano es la ventana de Hamming con menos 53 decibeles. Y de ahí vamos a tomar que este delta de F va a ser igual a 33, a 3,3 sobre M. De aquí vamos a despejar esa, la M, teniendo que da 100. Entonces, la M, recordemos que el M es el orden del filtro. Entonces, vamos a tener que tenemos un filtro de orden 100, ¿cierto? Y de la tabla también se obtiene que la máxima distorsión de la banda pasante es 0,22. Entonces este ejercicio es solamente reemplazar los números que nos están pidiendo, perdón, reemplazar lo que tenemos en la tabla y despejar lo que nos está pidiendo. Y aquí, pues realmente ese punto es un poco más sencillo porque simplemente despejar. Bueno, tenemos el punto 3 que un filtro tiene la siguiente respuesta al impulso. Tenemos 0,09, 0,14, 0,17, 0,19, 0,17, 0,14, 0,9 y 0. Entonces vamos a contar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. De estos 8, si podemos notar, se repiten. Entonces, digamos que el término intermedio sería ese 0,19 y de ahí vuelve a comenzar 0,17 y ya este cero es algo como que se sale como de los otros, pero si lo vemos a grosso modo es simétrico. Entonces, para este ejercicio nos dice que usar la magnitud de la transformada discreta de Fourier para saber si es un filtro pasa bajas o pasa altas. Entonces, como yo tengo la respuesta al impulso, ¿cierto? Que son perdón, que son 8 puntos, lo que voy a hacer es que voy a dividir esos 8 puntos. Pero antes de eso vamos a recordar un poquito que la transformada discreta de Fourier em, se define por esta fórmula. Pero esta fórmula la vamos a utilizar, pero no completa, sino que vamos a dividirla en fragmentos. Primero, vamos a recordar que la transformada discreta de Fourier para hallarse, pues lleva muchos cálculos. Y por eso los matemáticos inventaron la transformada rápida de Fourier para que estos pasos se hicieran un poco más cortos. Entonces, en este caso, voy a utilizar la transformada rápida de Fourier y para eso voy a dividir los datos, que son 8 en los pares y los impares. Entonces, tengo aquí que los datos pares, o sea, H0, H2, H2, estos van a ser una matriz y los impares van a ser otra. También de la transformada rápida de Fourier de cómo calcularse, vamos a tener una matriz que vamos a llamar W, que se va a encargar como de analizar todo lo que tiene que ver con este exponencial, reemplazando las K, la K, ¿cierto? Y la N, tenemos este resultado. Entonces, esta matriz va a ser muy importante porque es la que vamos a utilizar con los números pares y los números impares. Entonces, recordemos, aquí vamos a tomar el 0,09, vamos a ver si eso es par o impar. Aquí tenemos que ese es impar, que ese es el par, perdón. Entonces, vamos a hacer el producto punto entre esa matriz que nos dio hace un rato esta W y el producto par y los números pares. Entonces hacemos ese producto punto. Recordemos que lo tenemos que hacer uno por uno y luego lo sumamos. Aquí también, ¿cierto? Luego vamos a hacer esa matriz W por
em, este vector que contiene em, los datos impares. Eso nos da el vector H, perdón, la matriz H. Bueno, sí, en este caso sí es un vector. Y luego volvemos a ese W, ¿cierto? Lo reemplazamos de, esta es como la definición de la E, ¿cierto? Que en este momento se me escapa el nombre, pero, ¿cierto? Euler se puede definir como el coseno menos el seno imaginario, ¿cierto? Entonces reemplazamos aquí el 8 y nos da este resultado. Y ese resultado lo vamos a, a poner con una exponencial de 0, 1, 2, 3. Nos da este resultado. Entonces recordemos, este va a ser nuestro nuevo W. Vamos a hacer el producto punto entre W y la H, que son los impares, ¿cierto? Entonces hacemos ese producto punto. Esto era la H, perdón, no es la H, es la G. Aquí no es la H, sino que es la G. Vamos a subir otro ratito. Sí, la G es, a ver, no, espere. Estos son los impares 0, 14, 0, 14. Entonces es la H. Sí, entonces es el producto punto. Aquí no es la G, sino la H. Y vamos a hacer el caso. Aquí me perdonarán, me equivoqué, es el producto punto de W y los impares, que en este caso volvamos a mirar. Los impares es la H. Entonces la H. No es la G, sino la H. Lo que sí está claro es que se hizo con la H porque miren, está el 0,47 y si volvemos a subir aquí, este es el resultado de la H, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ese producto punto entre W y los impares, ¿cierto? Este es el resultado, vamos a luego a tomar la G, aquí también está al revés, vamos a hacer G más el producto punto entre W y la H. Aquí nos da este resultado, ¿cierto? Tenemos esta primera X y vamos a hacer lo mismo luego. Recordemos que aquí está la G y está la H, que lo hice todo trocado. Aquí vamos a tener este segundo resultado. Entonces, al final, lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a poner los resultados de la primera X seguidos de los resultados de la segunda X, ¿cierto? Y así tenemos la transformada de Fourier que daría este resultado. Pero aquí nos dice que utilicemos la magnitud de la transformada. Entonces, hallando la magnitud de esa transformada, tenemos este resultado. Este resultado que nos dice, ¿cierto? Digamos que son números y no nos indica nada. Si recordamos al principio, teníamos, por ejemplo, este número al final es un 0 y aquí es un 0,3 y el primero es 0,98. Entonces vamos a mirar cuál era ese primer número que ahorita está en 0,98. Ese primer número era bien pequeño, era 0,9. O sea que lo que está haciendo es cogiendo los números más bajos, ¿sí? Y los amplifica. Y los números más altos, por ejemplo, recordemos que estaban por acá en la mitad, los está atenuando. Entonces podemos decir que es un filtro bajas, ya que atenúa las frecuencias altas y amplifica las frecuencias bajas. En el cuarto ejercicio tenemos que todos los algoritmos, bueno, aquí ya empiezan preguntas de Machine Learning, del último tema de inteligencia artificial, entonces son un poquito más abiertas,
¿sí? Entonces, vamos a ver qué es el Machine Learning, vamos a utilizar las definiciones que se dieron en clase y vamos a definir de forma clara y corta lo que nos están preguntando. Entonces dice, todos los algoritmos de Machine Learning utilizan el algoritmo de retropropagación. Entonces vamos a recordar qué es eso de retropropagación, que se utiliza para entrenar los pesos de una red neuronal artificial multicapa. Y su objetivo principal es ajustar los pesos de la red para minimizar el error de las predicciones. Es decir, no todos los algoritmos utilizan este feed forward para generar o esa retropropagación para generar el algoritmo. Existen otros, por ejemplo, la máquina de vectores de soporte que utilizan otro método que es la optimización convexa. Entonces, la respuesta es no. No todos lo utilizan porque existen otros métodos que utilizan otro tipo, ¿cierto? Vamos a ver cuál es la diferencia entre una función de pérdida y las métricas de evaluación. Entonces, primero vamos a ver qué es una función de pérdida. La función de pérdida cuantifica el error entre las predicciones del modelo y los valores reales. Su principal objetivo es guiar el proceso de optimización, permitiendo ajustar los parámetros del modelo mediante la técnica como descenso de gradiente. Mientras que por otro lado tenemos que las métricas de evaluación son herramientas utilizadas para valorar el rendimiento final del modelo una vez completado el entrenamiento. A diferencia de la función de pérdida, no interviene en el proceso de optimización y no necesita ser diferenciables. Su propósito es diferente y su propósito es ofrecer una interpretación clara y comprensible del desempeño del modelo, ya sea para compararlo con otros o para comunicar resultados. Entonces es como la diferencia entre función de pérdida y métrica de evaluación. ¿Cuál es el efecto positivo de introducir más capas en una red neuronal? ¿Cierto? Entonces el hecho de agregar más capas en una red neuronal da lugar a las llamadas redes neuronales de profundidad o profundas. Sus principales características son mayor capacidad de modelado, extracción de patrones que no son tan evidentes, refina las características, hace que esas capas de procesamientos tengan mayor información, que sea una evaluación más extracta, hace más compleja la estructura, mejor dicho, las ventajas son muchas, pero también hay desventajas, sobre todo si no se conoce cuál es la capacidad o el tamaño de hardware o de software que se necesita para realizar esta red neuronal. Entonces, los efectos negativos es que al tener pues como una mayor complejidad computacional necesitan más hardware y son más lentos, ¿cierto? Hay una cosa que se llama el sobreajuste y es que pueden tomar una de las características y decir que si, por ejemplo, una persona que tenía un electrocardiograma con una FIB y compara todas las demás con esa, ¿cierto? Y si no se parece va a decir que no, que está malo, porque está sobreajustando, ¿cierto? Entonces está generalizando, ¿cierto? No está generalizando, está diciendo que todo se tiene que parecer a una. Entonces ese es el riesgo de sobreajuste y necesita muchos más datos, ¿cierto? ¿Para qué vamos a particionar los datos en Machine Learning? Entonces, particionar los datos, como la misma palabra lo indica, es partir, es dividir los datos en sus subconjuntos independientes con el fin de dar a cada grupo o a cada subgrupo diferentes propósitos para el desarrollo, ¿cierto? Entonces, unos pueden dedicarse a la validación, otros a la evaluación, otros al modelado. Entonces, esta práctica es esencial para evaluar esa capacidad del modelo para generalizar y evitar problemas con lo que les mencionaba hace un ratito del sobreajuste. ¿Cuál es la diferencia entre parámetros y hiperparámetros? Entonces, recordemos que
Los parámetros son valores internos del modelo que se ajustan automáticamente, ¿cierto? Por ejemplo, lo que es la regresión lineal, los vectores de soporte, ¿sí? Y permiten el modelado relacionando entre la entrada y la salida, mientras que los hiperparámetros están más atrás, ¿cierto? Es decir, van desde la configuración externa del modelo y son los programadores quienes las definen, por ejemplo, cuántas capacidades va a utilizar, el número de épocas y el propósito fundamental es controlar el comportamiento y la arquitectura del modelo, es como darle esa forma. Entonces está la diferencia entre los parámetros y los hiperparámetros. Finalmente vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con las redes neuronales, que fue el último tema que se vio en clase. Entonces tenemos aquí que debemos calcular los pasos para el forward de la red neuronal para el caso de usar una función de activación tangente H en la neurona de salida de y ELU en neuronas de la capa entrante. Dice que todos los valores de pesos inician en 0,5 y las vías en cero. Y la entrada va a ser esta tabla, ¿cierto? Entonces vamos a tener que aquí tenemos que tenemos el nombre, que tenemos el weight, el height y el gender, ¿cierto? También tenemos dos, aquí tenemos la neurona H1, H2 y el gender, ¿cierto? Tenemos las vías, tenemos que los valores iniciales W1, W2 hasta W6 van a valer 0,5, entonces vamos a extraer esos datos. Además tenemos también como la fórmula aquí para el ELU o como lo deseen pronunciar. Como no nos dicen nada, vamos a suponer que el alfa es 1 y ya sabiendo eso vamos a extraer los datos y a comenzar a calcular, ¿ciertos? Recordemos que esos pasos del forward son el proceso en el que una neuronal calcula su salida a partir de una entrada dada, propagando los datos a través de todas sus capas hasta obtener una predicción. Entonces, de la tabla de los números iniciales tenemos que el weight va a ser de -1 y el height va a ser perdón, el weight de -2 y el height de -1. Los pesos para esas entradas iban a ser todas iguales de 0,5. Vamos a calcular esa neurona 1. Entonces lo que hacemos simplemente es multiplicar este peso por el valor del weight más el segundo peso por el valor del height. Lo reemplazamos, luego vamos a utilizar la fórmula del ELU y lo reemplazamos y este es el resultado. Lo mismo hacemos con la neurona 2 y finalmente con, con la neurona O, que sería la salida, y lo que hacemos es que para la salida aplicamos el tangente H y nos da este resultado, ¿sí? El último ejercicio nos dice que cómo sería la regla para actualizar el valor de esa entrada W3 en la red anterior si la función de pérdida es el MSI o MSE, ¿cierto? Entonces nos dan una fórmula, también nos da la fórmula para actualizar los pesos de la red neuronal. Entonces para eso vamos a seguir los pasos. Simplemente nos dice que este es el MSE, entonces es la Y que queremos como la verdadera y la que vamos a predecir. Pero entonces vamos a suponer que la Y verdadera es 1 y la que vamos a predecir fue la que ya calculamos y era -0,65. Eso lo tenemos aquí como resultado anterior, ¿cierto? Entonces ya tenemos esa Y verdadera, esa Y a predecir, ¿cierto? Reemplazamos esta fórmula que nos entrega el profe y tenemos la L. Con esa L vamos a generar esa regla de la cadena derivando la L
respecto a W3, ¿cierto? Y así, hasta obtener los resultados. Vamos a calcular cada término, ¿cierto? Esa derivada de los resultados L sobre la derivada de la Y, de la, de la Y de que vamos a predecir. Luego tenemos esa derivada de la Y predecible sobre la derivada de z sub 0 y así hasta que llegamos nuevamente o a la derivada de W3 y eso nos da como resultado -1, ¿cierto? Aquí simplemente vamos a reemplazar todos esos resultados que nos dieron y vamos a obtener eh, este resultado, valga la redundancia. Y recordemos que el profe también nos regala la ecuación de cómo se utiliza o cómo se hace para actualizar los pesos en redes neuronales, que es con esta fórmula. Entonces, esta fórmula la reemplazamos finalmente y este es el resultado. ¿Sí? Espero que haya quedado todo claro. Lo intenté hacer de una forma más resumida y rápida. Feliz resto de tarde o de día.